Sí, pasamos a la siguiente comparecencia a fin de informar sobre actuaciones previstas por el Gobierno andaluz ante la Xylella fastidiosa. Es una propuesta realizada por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Popular Andaluz, también por el Consejo de Gobierno, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y por el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía. Como siempre, tiene para ello la palabra la señora consejera. Sí, gracias, señora presidenta. Efectivamente, la segunda comparecencia aborda de nuevo la preocupación por la Xylella fastidiosa, especialmente ante, imagino, la preocupación de todos, ante la confirmación de la presencia de la bacteria en la Comunidad Autónoma de Baleares. Es el primer caso de Xylella en España, que ha sido detectado gracias al plan de vigilancia conjunto entre la Comunidad Autónoma y el Estado. En Andalucía mantenemos el refuerzo en las medidas preventivas de vigilancia y prospección establecidas en nuestro plan de acción, pero antes de entrar en las medidas concretas que estamos llevando a cabo para prevenir y combatir la Xylella, permítanme describir las principales características de esta bacteria, que nos ayudará también a comprender más la situación en la que nos encontramos. La Xylella fastidiosa, como ustedes saben, es una bacteria con un elevado potencial patógeno que actúa sobre numerosas especies de plantas y pudiendo producir graves daños en cultivos de gran importancia económica como el olivo, la vid o los frutales de hueso y una larga lista, como digo, de plantas. La bacteria además tiene una gran variabilidad genética. En la actualidad hay 4 subespecies. Y se trata de una bacteria muy compleja que puede encontrarse en estado latente en muchos hospedantes. Su presencia, por tanto, en muchos casos asintomática, lo que dificulta, como digo, su detección y posterior erradicación. Su difusión se produce principalmente por el comercio y transporte de material vegetal infectado, la entrada de material vegetal de numerosas especies que actúa como huésped desde países en los que se ha detectado la presencia de la bacteria, es el principal riesgo para su introducción en nuestro territorio. La transmisión de unas plantas a otras se produce mediante la acción de insectos vectores, actuando como transmisores de la enfermedad a corta distancia, en torno a los 100 metros. Por tanto, y dadas las características de propagación de la bacteria, la mejor estrategia de acción para luchar contra esta enfermedad se basa fundamentalmente en la prevención. A continuación citaré brevemente cómo ha sido la llegada de la enfermedad a Europa, así como las primeras medidas adoptadas por los Estados miembros. El primer foco conocido en la Unión Europea fue detectado en 2013 en la región italiana de Apulia. Las autoridades europeas tomaron varias medidas para frenar el avance de la enfermedad, estableciendo acciones para erradicar y contener la enfermedad en este país. Igualmente, se implementaron planes de vigilancia y prospección en el resto de Estados miembros y se reforzaron los controles y exigencias para la entrada de material vegetal sensible de terceros países. Con posterioridad, se detectaron nuevas infecciones fuera de la zona demarcada y en la isla francesa de Córcega. Ya desde entonces, la Consejería de Agricultura y Pesca y Desarrollo Rural ha venido impulsando medidas de vigilancia y prospección para impedir la entrada de la enfermedad en nuestra comunidad. La aplicación de dichas medidas fue reforzada con la elaboración de la Estrategia Andaluza contra la Xylella, que se presentó a Consejo de Gobierno el 4 de agosto del 2015. Por tanto, ante la aparición del primer foco en nuestro país, Andalucía se encuentra preparada para prevenir la entrada de la enfermedad, destinando los recursos necesarios para implementar las medidas y controles previstos en dicha estrategia. La estrategia contra la Xylella fastidiosa se elaboró con el principal objetivo de impedir la aparición de la enfermedad. Igualmente, contempla medidas en diferentes ámbitos: prevención, prospección y vigilancia, erradicación y contención. Asimismo, incluye actuaciones de formación, divulgación e investigación. En el ámbito de la prevención, se ha definido un plan de acción que recoge prospecciones e inspecciones para la detección temprana de la bacteria. Concretamente, se establecen prospecciones en 2 niveles.
Por un lado, a los productores y comerciantes de material vegetal inscritos en el Registro Oficial de Productores e Importadores de Vegetales, con especial atención a aquellos que comercializan plantas de olivo. En Andalucía existen 972 centros de producción o comercialización de material vegetal inscritos en el Registro de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales, además de 323 establecimientos dedicados a la producción o comercio de plantones de olivo. En todos ellos se contemplan controles de identificación de especies sensibles, comprobación de existencia de material proveniente de países terceros en los que está presente la bacteria, comprobaciones documentales, seguimiento de la trazabilidad y observación de síntomas, etcétera, etcétera. Por otro lado, se realizan controles en las propias explotaciones de cultivos más importantes en Andalucía, identificados como sensibles a la bacteria, el caso del olivo, la vid, los cítricos o los frutales de hueso. Estas prospecciones se realizan en función del número de hectáreas de cultivo y se prioriza la selección de las parcelas por criterios de riego, por ejemplo, parcelas con materiales vegetales procedentes de Italia o Córcega, parcelas con síntomas compatibles con Xylella, etc. En el ámbito de la contención y la erradicación se ha diseñado un plan de actuación para erradicar el posible foco y evitar su propagación, en el caso de que se detectara la presencia o la sospecha fundada de una posible aparición. Este plan de actuación sería ejecutado por parte de las delegaciones territoriales correspondientes y la Dirección General de Producción Agraria en aquellos casos en los que estuviese afectada más de una provincia. El plan protocoliza las siguientes actuaciones. En primer lugar, se procedería a la recopilación de toda la información fundamental para hacer frente al posible foco: localización geográfica y ubicación, cultivo, tipo de explotación, presencia de viveros en los alrededores, posible origen del foco, presencia de síntomas y superficie afectada. En segundo lugar, se llevaría a cabo la identificación de todas las especies hospedantes en un radio de 100 metros y localización de posibles plantas hospedantes y de viveros que las produzcan o comercialicen en un radio de 10 kilómetros. En tercer lugar, la autoridad sanitaria procedería a inmovilizar el material vegetal sospechoso hasta la confirmación de la infección por parte de los laboratorios. En caso de confirmarse la presencia de Xylella en la comunidad y una vez realizada la comunicación al Ministerio, las primeras medidas de contención irían destinadas a delimitar una zona demarcada para definir el área infectada y establecer una zona de regulación. Concretamente, las zonas demarcadas se compondrían de una zona infectada, que incluiría las plantas cuya infección está probada, así como aquellas que presenten signos de infección y plantas susceptibles de estar infectadas. Alrededor de la zona infectada se establecería una zona tampón con una anchura mínima de 10 kilómetros. Esta zona sería revisada y ampliada en los casos en que la infección se expandiera. Estas medidas de contención irán acompañadas de otras de vigilancia y control, tales como restricciones en el movimiento de material vegetal, prohibición de plantación de especies huéspedes o comprobación de la presencia de insectos vectores. Asimismo, se adoptarían medidas de erradicación en la enfermedad llevadas a cabo con criterios de proporcionalidad y atendiendo a las recomendaciones de los expertos. Algunas de ellas son: aplicación de tratamiento fitosanitario para controlar los insectos vectores y eliminación de todas las plantas huéspedes en un radio de 100 metros. Inspección de la zona durante al menos 2 años para verificar si hay otros organismos vegetales infectados. Prohibición de plantación de plantas hospedadoras en las zonas infectadas. Se han incluido medidas de investigación, información y transferencia de resultados y son planificadas y coordinadas por el IFAPA
Y algunos ejemplos son los siguientes: la difusión y traslado de información a todos los agentes implicados, así como a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía, RAIF, en la página web y en las redes sociales. Realización de estudios de la presencia de insectos vectores de la bacteria en colaboración con otras comunidades autónomas. Campañas de formación destinadas a todos los agentes implicados, encaminadas a capacitar en medidas de control preventiva y en técnica a los agricultores. Y, por otro lado, se están realizando campañas divulgativas aportando información de la bacteria mediante dípticos, fichas técnicas, así como la organización de charlas informativas. Asimismo, quiero destacar la creación de un grupo asesor formado por científicos y técnicos relevantes en materia de patología vegetal y que prestan apoyo en el diseño y ejecución de las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería. Dicho grupo asesor está compuesto por una investigadora del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Córdoba, un catedrático de la Universidad de Córdoba, un investigador del IFAPA y la responsable de patología del Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén. El grupo científico sobre Xylella fastidiosa celebró su primera reunión en octubre de 2015. Se han venido haciendo distintas reuniones y durante el pasado año 2016 se han realizado numerosas actuaciones en aplicación de la estrategia contra la xylella. Se trata de actuaciones basadas, como digo, en prospecciones y toma de muestras que están dirigidas a vigilar los lugares con mayor riesgo fitosanitario. Se han realizado en Andalucía un total de 367 actuaciones específicas de vigilancia para el organismo nocivo Xylella fastidiosa y se han tomado 1.592 muestras de material vegetal sensible, todas ellas, afortunadamente, con resultado negativo. Próximamente se va a crear la Mesa de la Sanidad Vegetal, igual que constituimos la de Sanidad Animal, que incluirá entre sus principales planteamientos y objetivos la lucha contra la xylella. En definitiva, todas estas actuaciones están encaminadas a cumplir nuestro principal objetivo, que es que nuestra comunidad siga estando libre de este patógeno. No obstante, señorías, cabe reseñar que combatir las plagas es tarea de todos, para lo cual es fundamental que los productores se organicen y se coordinen para poder controlar de forma eficaz las enfermedades de los cultivos. La Consejería mantiene su firme compromiso con la sanidad vegetal de nuestras producciones, la seguridad alimentaria de nuestros productos y la protección de nuestros mercados, siempre actuando de manera anticipada. Y para el caso concreto de la xylella, desde la Junta de Andalucía vamos a continuar destinando todos los recursos necesarios para evitar, en la medida de nuestras posibilidades, la aparición de esta enfermedad en nuestra comunidad. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora consejera. El turno de intervención de los grupos parlamentarios, como siempre será de menor a mayor. Tiene la palabra la señora Bosqués por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, agradecerle en primer lugar la comparecencia que ha hecho respecto a este tema, porque la verdad es que es un tema que preocupa bastante a los agricultores. Nos alegramos de lo que ha dicho usted, que lo de la formación, que ha dicho que se ha formado un grupo de asesores. Lo desconocíamos, nos alegramos. Sí, es verdad que hay una cuestión que no sé si han oído desde la Consejería, porque la verdad es que yo la he escuchado hace apenas un par de días, pues se anunciará por parte de una ingeniera agrónoma y de un biólogo de la localidad de Jaén. No sé si a lo mejor es que son alarmistas, quizás los dos, pero es que hace poco lo he escuchado yo, donde había dicho que manifestaban, y repito, hace 2 días, de hecho fue en una de las radios, en la SER, donde manifestaban que era cuestión de tiempo que la xylella llegara a Jaén. No sé por qué concretamente se manifestaron en la provincia de Jaén. Y bueno, lo digo por si es una cuestión que hay que pese a todos los controles que usted ha dicho, pues hay que tenerlo bastante en cuenta para que no ocurra como lo que
lo que ocurrió en Mallorca, y es el hecho de que a lo mejor pues no llevará a cabo ese control eficiente, pues desgraciadamente ya se ha implantado la Xylella fastidiosa en esa población. Usted lo ha dicho, que la Xylella fastidiosa es verdad que ataca a todo tipo de especies leñosas, porque no solamente ataca al olivo, sino también al almendro y a la planta de café y a otro tipo de plantas ornamentales. Ha hecho usted referencia, y así, verdad, que se transmite de forma natural de unas plantas a otras con la ayuda de los insectos vectores. Y en principio, ahora mismo es verdad que la única medida que hay, y que es una medida drástica, ya que por ahora parece que no existe otro tratamiento, pues el arranque de las especies vegetales en un radio de 100 metros en torno al foco de infección. Y esta medida, obviamente, pues lo que está generando un sinfín de preocupaciones de los agricultores, ya que pone en peligro la desaparición de miles de hectáreas de cultivo. Es verdad que la Xylella pues convive con el ser humano desde hace más de un siglo, pero, cuestión rara, todavía no se ha encontrado cura. Y será porque esta bacteria se introduce en el xilema de las plantas, que actúa como una especie de sistema circulatorio. Y entonces, obviamente, al encontrarse en el interior de la planta, pues los productos químicos no pueden acceder a ella. Al ser una bacteria, pues lo mejor sería que se luchara contra ella con un antibiótico, pero el problema lo tenemos con que en la Unión Europea, pues en agricultura, está prohibido por los efectos nocivos, obviamente, que puede tener sobre los seres humanos. En América sí se ha aprobado con éxito el uso de plantas transgénicas resistentes a la bacteria, pero repetimos que en Europa pues no está permitido. Hay unos científicos que están estudiando el tema y hablan de que la posible solución es crear, como digo, esas plantas transgénicas con genes de variedades silvestres que sean resistentes, pero que mantengan las características de la producción que se desee. Este sistema se ha demostrado que funciona en el viñedo. Y se ha puesto en práctica tanto en Norteamérica como en Brasil, y han frenado la difusión, al menos la difusión, sino la aparición, sino la difusión de la Xylella. Lo que pasa es que repetimos que aquí en Europa pues estas prácticas, el uso de transgénicos no está permitido, con lo cual es bastante más difícil luchar contra la misma. Como usted ha dicho, pues apareció en Italia, después se fue a Francia, hasta que lamentablemente ha llegado a Baleares. Lo cual hace que esta población esté en alerta máxima. ¿De qué se desprende de esto? Pues como ya hemos dicho también en la anterior comparecencia, hay que aprender de los errores. Pues este gobierno entendemos que tiene que estar vigilante con los controles que se han establecido en ese protocolo de actuación, articulado en ese plan de contingencia que usted ha relatado, para que se evite la aparición de esta bacteria. En la moción que ha presentado Ciudadanos, que se verá en el próximo pleno, pues se recoge también en uno de los puntos este problema, el problema de la Xylella fastidiosa, y solicitamos en la misma porque se establezcan controles, mecanismos y actuaciones posibles para reforzar ese plan de contingencia, entendiendo que es necesario la coordinación de cuantas administraciones sean competentes, con transversalidad total y absoluta entre las distintas consejerías que pudiera verse implicadas, como entendemos que puede ser la de Medio Ambiente o la de Salud, para evitar que esta amenaza devastadora, como es la bacteria, pues se produzca aquí en Andalucía o finalmente entre en Andalucía, como lamentablemente se augura, como he dicho, por lo menos desde hace un par de días, por parte de algunos profesionales del tema, como son biólogos y esta ingeniera agrónoma que he manifestado, y que hace poco pues han hecho esas manifestaciones al respecto. No sé si quizá un poco alarmistas, pero bueno, entiendo que todo debe tenerse en cuenta, y toda preocupación y precaución es poca. También nos alegramos el hecho de que usted ha puesto de manifiesto que se lleve a cabo la existencia de esos trípticos que has dicho para hacer campañas de información al productor. Nos alegramos, y nosotros también lo ponemos de manifiesto en nuestra moción, que irá para el próximo pleno. Y el problema que tenemos en la actualidad es que, pues lamentablemente, en octubre de 2016, pues apareció en Mallorca. Y hace pocas semanas, a finales de enero, pues el gobierno de Mallorca declaraba todo el territorio en cuarentena.
comenzando así la batalla para poder impedir la aparición o por lo menos la propagación de este microorganismo. Algunas informaciones hablan ya de más de 2.000 árboles que se han talado por precaución. Y en Mallorca pues se ha prohibido ya la salida de material vegetal desde la isla hacia aquí a la península. Tenemos un problema porque si tenemos en cuenta el valor de la producción del sector del valle, del sector del aceite de oliva, pues en nuestro país supera los 1.800 millones de euros, con lo cual si llegara a la península pues tenemos, como digo, un grave y gran problema. Y el problema también, como digo, que usted también lo ha puesto de manifiesto, es que nos encontramos con una epidemia que de momento no tiene cura. En la actualidad se están llevando a cabo, según tenemos nosotros conocimiento, dos proyectos que no están financiados desde España. Señora Bosquet, tiene que concluir. Se financia desde la Unión Europea. Voy a continuar con lo que digo y luego no me importa no tener segundo turno, porque no creo que proceda aquí réplica, porque yo creo que es un problema común y todos estamos de acuerdo en que es necesario solucionarlo. En estos dos proyectos se están estudiando, pues, por un lado, descartando los antibióticos y los transgénicos, como he puesto de manifiesto, se está intentando acabar con la plaga, con las armas de las que se dispone, usando virus que destruyan a este fastidioso microorganismo. También se está estudiando la variabilidad genética de la bacteria, cómo se dispersa la enfermedad y cuánto tiempo tardan en surgir los síntomas. Se baraja también la posibilidad de eliminar los insectos que extienden la enfermedad con insecticidas, pero el problema es que en Mallorca todavía no se ha identificado las especies que transmiten esta enfermedad, con lo cual es difícil, la verdad es que poder saber qué tipo de insecticida podría terminar con estos insectos. En última instancia, pues como decimos, parece que la única solución es arrancar la planta infectada, pero también llevar a cabo esa tala preventiva, pues nos deja, sino nada más que alarmar a los productores, y que es la misma alarma que tenemos los productores de aquí de Andalucía. Por concluir, pues ¿cuál es el remedio más efectivo? Pues el remedio más efectivo, como digo, pues consiste en aprender de los errores que se hayan podido llevar a cabo. En este caso tenemos la experiencia de Mallorca, de la isla vecina, que lo que parece ser que lo que no se llevó a cabo en la misma fue un control eficiente, y como creemos que justamente lo que falló en esa isla, pues creemos que hay que aprender de ello y llevar a cabo ese control eficiente aquí en Andalucía, por la parte que a nosotros nos toca. Entendemos que en toda la península, pero aquí en Andalucía, y lo que lo que contamos es con que este gobierno pues ponga todos los medios posibles para que ese plan de erradicación y ese plan de actuación que usted nos ha comentado en esta comparecencia, que le agradecemos enormemente, pues se lleven a cabo y que se evite con todos los mecanismos posibles al alcance de este gobierno que dicha bacteria llegue a nuestra comunidad, y por eso solicitamos que se lleve a cabo ese control eficiente para aprender de los errores que han ocurrido en la isla de Mallorca. Muchas gracias. Gracias, señora Bosquet. El turno de intervención del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía tiene la palabra para ello la señora García. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer también, como no, a la señora consejera la exposición que ha hecho aquí sobre las actuaciones que se están llevando a cabo desde la consejería por la lucha en contra de la xylella fastidiosa. Y es verdad, como ella decía al principio, de que han sido varias las ocasiones en las que en esta comisión hemos hablado de la xylella, y la verdad es que sabemos de la gran amenaza que representa para nuestra tierra esta bacteria. Como sabemos, además, y se ha dicho ya, no es solo una amenaza para nuestro olivar, sino que puede infectar cítricos, vid, almendros y otras plantas. Y después del desastre económico que significó en 2013 en Italia la detección de esta bacteria, que terminó con miles de olivos, se calcula que unos 2 millones, y que ha significado no solamente la ruina de esos agricultores, sino que ha significado la ruina de toda una zona, pues es normal que siga siendo una preocupación bastante importante aquí en Andalucía, por el temor constante
de que en cualquier momento puede aparecer esta bacteria llamada por algunos, en algunos sitios como el ébola del olivar. Y no solo hay preocupación en el sector, sino que en comarcas completas que viven gracias al olivar, al cítrico, a la vid o al almendro, que es el único medio de vida que tiene. Porque además son conscientes que esta bacteria ha sido la causante de grandes pérdidas económicas en diferentes cultivos. Y no es cuestión de alarmismo, es una cuestión de ser conscientes que es posible que en cualquier momento pueda detectarse la bacteria en Andalucía. La Organización Europea de Protección de Plantas, la EPO, y la Unión Europea decretaron la alarma sanitaria rápidamente después de la detección de la bacteria en Italia en 2013, como usted bien decía. Además, se elaboró una nueva legislación de obligado cumplimiento para los Estados miembros sobre medidas de prevención, erradicación y control, pero la realidad es que, desgraciadamente, la bacteria ha continuado expandiéndose, no solo en Italia, sino posteriormente, como usted decía, en Córcega, en Francia, y decir que no es la misma bacteria que la que se encontró en Italia, la que se ha encontrado en Córcega, ya que son varias variedades de la bacteria de la Xylella, y posteriormente ahora en Baleares, lo que demuestra que las medidas establecidas por la Unión Europea para evitar la introducción de terceros países y la propagación desde la zona afectada hasta el resto de la Unión Europea a través de la decisión 2015/789 de la Unión Europea, esta legislación obliga, como sabemos, a todos los países de la Unión Europea a realizar controles para una detección precoz de la bacteria, pero, como decía, no ha resultado eficaz, ya que la tenemos muy cerca. Por eso el temor de las organizaciones agrarias y de la ciudadanía en general. Investigadores del CSIC han hecho hincapié en la presentación del Libro Blanco de la Sanidad Vegetal en que la colaboración de la Administración y los investigadores es determinante para controlar la posible propagación de la Xylella fastidiosa. Blanca Landa explica que esta enfermedad representa la principal amenaza fitopatológica para cultivos estratégicos de la Unión Europea, como el olivar, la vid, los frutales, que son cultivos estratégicos aquí en Andalucía también. Lo explica en su ponencia Xylella fastidiosa, impacto y situación actual en la Unión Europea. Ella hacía hincapié en que es fundamental una legislación adecuada y su cumplimiento riguroso, planes de contingencia y de prevención, programas de inspección, colaboración y entre las comunidades autónomas y el fomento de la investigación. Según esta investigadora, estos son los pilares fundamentales donde debe sustentar una buena planificación para intentar frenar el riesgo que supone esta enfermedad, porque la probabilidad de que entre la Xylella fastidiosa desde países donde está presente es muy alta. Y repito, no es cuestión de alarmar, sino que la realidad es que hay muchas probabilidades, con plantas para nuevas plantaciones o de uso ornamental, ya que han dado en reiteradas ocasiones la intersección de plantas infectadas por la Xylella en diferentes puntos de inspección fitosanitaria en las fronteras de la Unión Europea. Según esta misma investigadora, el riesgo de introducción con insectos infecciosos importados en planta o viajando como polizones en contenedores o medios de transporte es un riesgo que se considera moderado, aunque evidentemente no deja de ser un riesgo. Aquí en Andalucía, usted lo decía, la Consejería diseñó la Estrategia Andaluza de Lucha contra la Xylella fastidiosa, con el objetivo de investigar, prevenir y evitar la llegada a Andalucía de esta enfermedad. Declaraba usted, señora consejera, que el documento definitivo debería consensuarse primero con los agentes representativos del sector agrario e integrar medidas de prospección, vigilancia, formación e investigación. En caso de que se detectaran cultivos dañados, contención y erradicación. ¿Está ese documento ya elaborado, señora consejera, como usted declaraba?
Además, decía que se reforzaría el plan de contingencia elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en cumplimiento de las exigencias comunitarias. ¿Se reforzó también ese plan de contingencia desde aquí, desde Andalucía? Señora consejera, en los pueblos decimos que más vale prevenir que curar, y para prevenir hay que tener presupuesto para evitar lamentaciones. Una vez que entre la bacteria, es necesario aumentar, desde nuestro punto de vista, aquí en Andalucía, la investigación, como han hecho en Murcia, ampliando presupuesto para contratar a más investigadores. Señora consejera, contar con el sector también es importante, aunque usted nos ha dicho en su intervención que se había creado el grupo asesor, donde no están representados el sector de los agricultores, pero que está previsto que se cree la mesa de sanidad vegetal. Esperemos que se tenga en cuenta, señora García, vaya concluyendo, al sector. Bueno, ya en mi segunda intervención seguiré. Muchas gracias. Gracias. El turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular. Para ello tiene la palabra el señor Benzal. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, nos congratulamos todos de que al día de hoy la xylella, esta bacteria, no esté presente en nuestros campos de cítricos, naranjos, olivares, almendros, porque sería bastante dramático. Pero dicho eso, tenemos que decirle que la comparecencia tenía por origen el que nos trasladara las actuaciones llevadas a cabo por la comunidad autónoma, no tanto que es la xylella fastidiosa, que creo que la mayoría de los diputados venimos con los deberes hechos. Ha dedicado mucho tiempo a explicarnos en qué consiste, cosa que se lo agradezco. Vaya por delante que muchos portavoces también nos han ampliado el concepto de cómo tratarla, creo que no es el objeto de esta comisión. Y centrándonos ya en lo que es la comparecencia pedida por el Grupo Popular, vamos a hacer algunas reflexiones. Mire, en primer lugar, todo esto trae causa de que hay que cumplir una normativa europea y una normativa nacional. La normativa europea, como aquí se ha dicho parcialmente, es la Directiva 2000/29 y la decisión de la Comisión, la 2015/789. Es verdad que se ha hecho mención por el portavoz de Podemos a la decisión 2015/789, pero como luego veremos, esa decisión también ha sido modificada. Por tanto, afecta a la normativa española y a la andaluza, que es anterior a la modificación. Y dicho eso, señora consejera, estamos de acuerdo que se ha hecho trabajo. Es innegable, hay una estrategia aprobada por la comunidad autónoma, se han hecho análisis, es de agradecer, pero nos preocupa lo importantísimo del problema. Y estas cosas no las hacemos nuestras hasta que ya están aquí. Y dicho eso, vamos a centrar qué es lo que esperemos que en futuras comparecencias o en la comisión o en la intervención plenaria que tiene anunciada, pues nos traslade. Ustedes han ido más allá de lo que el propio plan del Gobierno central le imputaba a la comunidad autónoma andaluza que tenía que hacer, que era estrictamente el control e inspección de viveros y campos de cultivo en el Plan Nacional de Contingencia, cosa que es de agradecer. Pero dicho eso, también es cierto que deberíamos tener previsto, y no es una crítica, sino una propuesta, un plan específico de tratamiento para el caso que llegue, que es muy probable que llegue. Ese plan deberíamos ir elaborándolo. Pero dicho eso, ¿qué es lo que hubiéramos esperado de esta comparecencia? La decisión 2015/789, al ser modificada el 17 de diciembre de 2015, 3 meses después de aprobar la estrategia que hizo el Consejo de Gobierno, decía que los planes elaborados por los gobiernos deberían prever, en primer lugar, decir qué laboratorios se designan. Querríamos saber cuáles han sido los laboratorios designados en Andalucía. En segundo lugar, dentro de esos laboratorios, qué funciones tiene cada uno, para poder luego cotejar y saber a ciencia cierta que se están haciendo los trabajos. Como digo, esta normativa es verdad que es posterior a la aprobación de la estrategia que aquí se hizo. Habría que describir los protocolos, ya es obligatorio describir los protocolos. Es verdad que aquí nos hubiera gustado saber qué protocolos se están haciendo, no tanto qué es la xylella, que se lo agradecemos que nos haya ilustrado.
Nos hubiera gustado saber cuáles son los cursos de formación que se han dado, que son obligatorios al personal. Es importante también saberlo porque, como aquí también se ha dicho, la bacteria muta, hay diferentes subespecies y hay formas y maneras de tratarla y no se nace aprendido de la cuestión. Es obligatorio decir qué recursos humanos se están destinando en el plan. Nos hubiera gustado saber cuáles son los recursos. Creo que hubiera sido importante en la comparecencia. Es obligatorio decir cuáles son los recursos económicos que se destinan. Es obligatorio por esa decisión, si es que entendemos que la transposición de directiva hay que cumplirla. También nos hubiera gustado saber específicamente cuáles son los recursos económicos que se destinan. Es obligatorio hacer campañas de sensibilización y a qué sectores llegan, no solo a los productores, porque una de las formas de transmisión precisamente es a través de los viajeros, saber qué campo se está actuando ahí y qué dinero se está haciendo. Y nos hubiera gustado saber en qué ha consistido el informe trasladado al Magrama, que por cierto es otra parte de las obligaciones conforme al plan de contingencia del Estado. Por tanto, estamos de acuerdo que se están haciendo cosas y bien, pero no nos podemos relajar. Lo que le pedimos es, en primer lugar, que adapte la estrategia a la nueva normativa europea, que es posterior a la aprobación por el Consejo de Gobierno de la estrategia, que nos consta que existe. En segundo lugar, que prevean el día después, no se queden solo en la prevención, se queden también en tener ya el plan de choque por si el caso se da. Y en tercer lugar, más recursos económicos, más recursos humanos, porque es un tema lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta. No queremos, y termino, señora presidenta, confrontar. Habrá visto que lo que le reconocemos es el trabajo hecho, pero le proponemos que sigamos dando pasos, dando cumplimiento a la transposición de la directiva europea. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Benzal. Es el turno de intervención por el Grupo Socialista de la señora Redondo. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, primero, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos agradecerle la clara exposición, los detalles que nos ha dado de las actuaciones que se están llevando a cabo, aunque pareciera que no se ha escuchado por parte de algún grupo en concreto, pero yo creo que ha quedado bastante bien definido qué actuaciones, qué pasos se están dando para atajar la posible llegada de esta bacteria. Y lo que sí ha puesto de manifiesto es que es un trabajo que no se está haciendo desde ahora mismo, sino que es un trabajo que viene de tiempo, que es verdad que se está reforzando en la medida en que se ha tenido conocimiento de su presencia de la bacteria, de la Xylella fastidiosa, en Europa, concretamente en Italia, como usted bien ha dicho, pero lo que sí está claro es que aquí no se ha estado de brazos cruzados en ningún momento, sino todo lo contrario, ¿no? Y como ya se ha explicado, ¿no?, es un problema que afecta, bueno, pues usted lo ha dicho y se ha dicho por parte de los distintos grupos, los olivos, la vid, los frutos de hueso. Y, desde luego, entendemos y somos muy conscientes por la parte que nos toca del gran problema que supondría y supone si esta bacteria llega a España, llega a nuestra comunidad autónoma, por no decir si llega a la provincia de Jaén, por la parte que me toca, con los 66 millones de olivos. Sería, desde luego, una ruina total y absoluta para una provincia, no solamente en lo cuantitativo, que lo es, sino también en lo social, ¿no? Pero, como usted decía, señora consejera, en su exposición, la mejor estrategia es la prevención, con acciones bien articuladas como están haciendo, ¿no?, con esas medidas de vigilancia y de prospección. Y si hablamos de prospección, por dar algunos detalles de manera aproximada de lo que se está haciendo desde la consejería, bueno, pues como bien se sabe, y digo a título de manera aproximada, bueno, pues una prospección en el olivar por cada 20.000 hectáreas, otra en los cítricos por cada 15.000 hectáreas, otra en los frutos de hueso por cada 15.000 hectáreas, lo que da una idea de la intensidad del trabajo en esa estrategia global que va mucho más allá de medidas puntuales, una estrategia global, un plan de acción contra la Xylella que, bien se ha dicho también, fue aprobada el 4 de agosto del 2015, ¿no?, en cuanto se tuvo conocimiento de del problema, ¿no? Y esto ha permitido, además, realizar prospecciones, ¿no?, en aquellas explotaciones más sensibles,
370 actuaciones específicas en más de 1.500, con más de 1.580 muestras de materia vegetal, yo creo que dice mucho del trabajo que se está haciendo. Usted lo ha dicho de manera muy clara, ¿no? Una estrategia que, como digo, es de suma importancia para nuestra comunidad y por eso se está trabajando de manera intensa, no, intensísima. Y al mismo tiempo que Andalucía está participando en proyectos europeos, en un proyecto europeo de control de esta bacteria a través del IFAPA. Yo creo que tenemos el mejor personal técnico puesto al servicio de un problema muy serio para nuestra comunidad, para nuestra agricultura. El IFAPA, que participa, como digo, que forma parte de las 29 entidades de los 13 países que integran el equipo multidisciplinar, un proyecto europeo, como digo, con una cuantía de cerca de 7 millones de euros, un programa europeo marcado en el horizonte 2020. Y, desde luego, también se ha dicho, es necesario seguir avanzando en sanidad vegetal. La única manera que tenemos de garantizar la producción de productos sanos, ¿no? El control de plagas que han sido una prioridad, ese control para los productores nuestros en Andalucía. Porque esto supone, como hemos visto y decimos, la ruina de sus cosechas, la pérdida económica y, cómo no, la pérdida de mano de obra, de jornales que vienen derivados de todo esto, ¿no? Una ruina impresionante sería si esto llegara a ocurrir en nuestra tierra, ¿no? Por tanto, yo creo que ha de tenerse en cuenta ahora mismo, los nuevos escenarios donde estamos trabajando. El cambio climático tiene un papel importantísimo, la presencia de nuevos organismos nocivos como es la xylella, que nos lleva desde luego a nuevos y grandes retos en Europa, en España, en Andalucía, que es donde estamos trabajando, ¿no? Y usted lo decía, ¿no? El riesgo está en la entrada de esta bacteria a través del comercio y el transporte de materia vegetal infectada. Y de ahí que, más de 100 plantas hospedadoras diferentes, donde muchas de ellas no provocan daño aparente y, por lo tanto, no se puede detectar fácilmente, pues esto supone un grave problema. Y resaltar nuevamente, ¿no?, los 972 centros de comercialización y producción inscritos y además de los 323 establecimientos dedicados a la producción y comercio de plantones de olivo, y todo ello se están intensificando los controles porque no puede ser de otra manera. Ese trabajo se está haciendo, ¿no?, porque tenemos que estar vigilantes de lo que nos llega de terceros países, ¿no? Y se decía, ¿no?, la xylella, una bacteria que estaba restringida al continente americano y que hemos visto que ha pasado a Europa y que lo tenemos a las puertas en la Comunidad Balear, y esto desde luego nos hace que las alarmas suenen y que suenen con mucha insistencia, porque es verdad que es un problema muy serio, porque España y Andalucía depende en un porcentaje muy elevado de la agricultura. Por tanto, yo insisto en esto, Andalucía viene trabajando con intensidad en la protección de cultivos, en la prevención, haciendo muy importante la gestión sostenible e integrada de las plagas por parte de profesionales, del personal profesional, desde hace ya bastantes años. Y resaltar, desde luego, la incorporación de esos profesionales, asesores cualificados, el aumento de la formación en sanidad vegetal, así como la importancia en la investigación, en la que yo quiero insistir, y que ha hecho posible que Andalucía se haya ido adelantando y que ya llevemos mucho camino recorrido, gracias a la apuesta por el sector, por un uso racional de los recursos, con el objetivo único de garantizar el futuro de las explotaciones. Y las nuevas plagas, la nueva plaga de la que hablamos, que es la xylella, pues esa preocupación, pero es sobre todo la ocupación que tiene el Gobierno andaluz y la ocupación que tiene su consejería, desde la que se está trabajando, como digo, con responsabilidad y con rigor, lo que está demostrando día tras día, ¿no? Por eso, señora consejera, para finalizar esta primera intervención, lo que queremos desde el Grupo Parlamentario Socialista es mostrarle nuestro apoyo, el agradecimiento al grupo de trabajo, al IFAPA, a todas las personas que están participando, como usted decía, el grupo de asesores y asesoras que están haciendo un magnífico trabajo en este sentido. Y si nos atenemos a lo que acaba de decir el señor Benzat, pues yo creo que las mismas preguntas tendríamos que hacérselas también al Gobierno de España. Es decir, cuando nos pregunta
qué laboratorios están interviniendo, qué funciones están teniendo, qué presupuesto hay, qué relación hay, qué protocolos se están llevando a cabo, qué cursos de formación, qué recursos económicos. Yo creo que sería interesante también saber qué está haciendo en este sentido el Gobierno de España. Así es que termino, señora consejera, como digo, agradeciéndole el trabajo y el esfuerzo y también mostrando nuestra preocupación, porque no puede ser de otra manera, por el reto que tenemos por delante y por la necesidad que tenemos de atajar este problema. Gracias. Gracias. Para cerrar este primer turno de intervención, la señora consejera tiene la palabra. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, yo, quiero agradecer la intervención de todos los portavoces, pero la verdad que en un tema como este, que creo que está por encima las posiciones partidarias de cada grupo, pues también tengo que poner de relieve que me ha sorprendido las dudas y los planteamientos algunas veces contradictorios que ha puesto sobre la mesa tanto el Partido Popular como Podemos. Vuelvo a reiterar, en una cuestión como esta que creo que aquí lo que tenemos que buscar es el acuerdo y el consenso. Y digo dudas y contradicciones porque vamos a ver, la estrategia andaluza de la Xylella, que está aprobada y dado cuenta al Consejo de Gobierno en agosto de 2015, señora portavoz de Podemos, está colgada en la página web de la Consejería, 2015. Señor Benzal, esta estrategia la puede usted consultar. Hay medidas de prevención, pero hay también medidas de erradicación, protocolos concretos, de formación y de investigación. Es una estrategia completa, que ¿quién la elabora? Los expertos, los científicos, los técnicos, los agrónomos, con todas las cuestiones que se puedan incorporar. Entonces, por eso digo que si se actualiza, obviamente, con las directrices que pone en marcha la Comisión Europea y el Ministerio, la estrategia se actualiza y se seguirá actualizando. Y alguna cosa así anecdótica, y ya paso porque vuelvo a reiterar. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es una reflexión en positivo y propuestas que podamos aportar todos, porque no hay otra. Me decía la señora portavoz de Podemos que el grupo asesor científico no están los agricultores, es un grupo científico, asesor de expertos, de esta señora que usted nombraba, del CSIC, la señora Blanca, no sé qué, es una de las personas que está en este grupo de científicos, de asesores y de expertos. Al sector, obviamente, desde el minuto cero se le da cuenta, y ellos además nos lo piden, tanto a la mesa de interlocución como a la mesa del olivar. He dicho que vamos a crear específicamente una mesa de sanidad vegetal global, y obviamente esto es así. Pero dicho todo lo cual, yo creo que en esto, vuelvo a reiterar, si hay materias en las que debemos de aportar todos, yo creo que esta es una de ellas. Y quiero centrarme en alguna reflexión que sí comparto con ustedes y que hacían quizás la mayoría de ustedes la preocupación porque la Xylella pueda llegar alguna vez, Dios no lo quiera o no lo quiera los métodos científicos que utilicemos, a nuestra comunidad autónoma. Yo decía que nuestra estrategia persigue ese objetivo, el que nos llegue a Andalucía, pero obviamente eso no está garantizado. Y esa preocupación la comparto con ustedes. Y solo por citarles un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre el riesgo de entrada de la Xylella, y que es de 2015, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria en enero del 2015, le voy a decir conclusiones rápidas para que ustedes sepan que todos tenemos la misma preocupación y que creo que en alguna medida con razón. Dice, las conclusiones de dicho informe de los riesgos en Europa sobre la Xylella es que la entrada de la bacteria en Europa es muy probable. El establecimiento de la enfermedad en Europa es muy probable. La dispersión de la enfermedad es igualmente muy probable. Quiero decir que todos estamos con esa misma preocupación porque creo que es una preocupación real. Y dicho esto, pues también yo creo que hay que hacer otra reflexión que es obvia, de sentido común, pero que no está de más que la subrayemos todos. Otra reflexión que dice, independientemente de las medidas que se estén llevando a cabo en el ámbito de las comunidades autónomas, en el caso de Andalucía, es imprescindible que se actúe a un nivel suprarregional nacional, pues ningún agente nocivo conoce de fronteras.
Es decir, nosotros en Andalucía vamos a poner todos los medios que podamos, pero obviamente no se nos escapa a nadie que esto no es suficiente porque, vuelvo a reiterar, esto que es obvio, ningún agente nocivo va a pararse en la frontera de una comunidad autónoma, ni siquiera de un Estado miembro, como estamos pudiendo comprobar. Y digo esto porque yo he explicado que nosotros estamos poniendo en marcha todas las medidas que creemos que son necesarias, pero es verdad que creo que a nivel del Ministerio y a nivel del Gobierno de España pues hay que también implementar con las máximas garantías todas las medidas que se puedan poner en marcha. Y yo quiero decirles que, igual que en el 2015 se aprobó la estrategia, yo le mandé a la ministra una carta el 4 de agosto del 2015, no se la voy a leer, trasladándole mi preocupación, diciéndole igualmente que pusiera en marcha todas las medidas que estuvieran a su alcance, y solo le voy a leer el último párrafo, porque creo que es la línea en la que podemos ir todos. Por último, refiriéndome a la ministra, te reitero la disposición total de la Junta de Andalucía a colaborar con el Gobierno de España a la hora de afrontar este problema y ponemos a tu disposición todos nuestros medios para lo que estimes necesario. Yo creo que no hay otra en esta cuestión. Creo que este es el único camino que podemos poner en marcha. Y vuelvo a reiterar que creo que, por sentido común, creo que el Gobierno de España, el Ministerio y la Comisión Europea tienen también mucho que hacer, porque las comunidades solas, las comunidades autónomas solas, creo que no vamos a ser capaces lo suficiente de poner las barreras sanitarias que nos gustaría, pero no es suficiente. Y creo que estas competencias del Ministerio, hay algunas que creo que son relevantes e importantes, como es que se aborde un mayor control de las importaciones de vegetales como medida para atajar la plaga, así como intensificar los controles de movimientos vegetales en nuestro país, pero especialmente me preocupa el arco mediterráneo, porque la bacteria se ha detectado en las Islas Baleares y es verdad que hay que poner medidas de control en todo el país, pero yo creo que hay que hacer especial hincapié en las comunidades de Andalucía, el arco mediterráneo, por la cercanía que tenemos de Baleares y por el tránsito de material vegetal, aunque sea prohibido, y de personas, y vuelvo a reiterar, creo que el Ministerio debe hacer especial hincapié en poner controles en el arco mediterráneo. Actuaciones que está llevando la comunidad autónoma. Yo, decía el señor Benzá, bueno, yo he hecho una introducción, es verdad, porque yo creo que, haciendo la reflexión inicial que nos aportan los expertos, los técnicos, esto no somos los políticos, comprendemos la dificultad de prevenir y de controlar la enfermedad, y lo hacía por eso. Pero vuelvo a reiterar, nosotros se venían haciendo cosas por parte de la Consejería antes de aprobar esta estrategia, pero es verdad que cuando yo llegué, toda la línea de actuaciones que se estaba haciendo por parte de la Dirección General de Producción Agraria y Ganadera, por cierto, que tiene un vínculo directo con el director general del Ministerio, con el señor Almansa, Valentín Almansa, y creo que como profesionales y expertos técnicos, pues creo que hay una comunicación puntual de este y cualquier otro tema de la comunidad autónoma con el Ministerio. Bueno, pues solo decirles, por no reiterar, que esta estrategia está en marcha, que se han llevado a cabo más de 247 actuaciones de vigilancia y prospección, que en el 2016 se hicieron labores de vigilancia en centros de jardinería, en comercios vegetales, en grandes almacenes, que además no me da tiempo a decirles que en total se han tomado en 2016 más de 592 muestras, como les dije al inicio, de material vegetal, todas ellas con resultados negativos, que hemos hecho acciones de divulgación y formación, que tengo aquí concretamente. Hemos hecho un folleto divulgativo que está desde el 2015. Yo no sé si alguna vez se lo he traído en la comisión, pero yo se lo puedo pasar a ustedes para que lo tengan. Que además hay grupos de investigación en marcha, que se ha hecho comunicaciones con el sector de forma directa, que vuelvo a decir que se creó en el 2015 ese grupo asesor formado por científicos y técnicos para que cualquier cosa nos estuviesen informando, que a través del IFAPA se están en distintos proyectos de investigación con la Unión Europea y con proyectos de investigación de ámbito internacional, y que
vuelvo a reiterar que creo que aquí se necesita la colaboración de todas las administraciones, que todas pongamos la máxima voluntad en poner los medios que podamos, y también del sector productor, porque los agricultores también pueden detectar en un momento determinado y estar vigilantes de cualquier síntoma, sea o no al final sileya. Y solo lo último, porque sé que me estoy pasando del tiempo. Hay 4 laboratorios de sanidad vegetal en Andalucía: Sevilla, Huelva, Jaén y Almería. Cuentan con la mejor técnica para detectar la bacteria y, además, en tiempo real, la prueba más sensible, eficaz y fiable. Y es verdad que los pasaportes biofitosanitarios asociados a las plantas fue un requisito que ya estableció la Unión Europea y que desde enero de 2016 se están haciendo. Quiero decir, se están haciendo muchas cosas, lo estamos haciendo todos, pero la preocupación y el riesgo real existe, y aquí no cabe otra cosa que ponernos en las manos de los técnicos, de los científicos, de los expertos, y las administraciones y el sector poner en marcha cualquier medida de prevención y de cautela por esta posible plaga. Nada más y muchas gracias. Gracias. Cierran el turno de intervención. Los grupos parlamentarios. Ciudadanos había agotado su tiempo. Tiene la palabra la señora García por el Grupo Parlamentario de Podemos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, claro que traemos dudas, y usted lo reconocía. Hay una preocupación real en el sector y en la ciudadanía de que hay un riesgo evidente de que la bacteria pueda llegar aquí a Andalucía. Y evidentemente sabemos que hay un plan estratégico. Lo traímos a esta comisión después de que se aprobara para que usted nos explicara en qué consistía este plan. Y posteriormente también le preguntamos en esta comisión en 2017 ¿qué planes tenía después de que ya la bacteria sabíamos que había llegado a España, que estaba en Baleares? Sabemos lo que se está haciendo. Y cuando usted dice hay un grupo asesor que no pueden estar el sector, pues tiene que haber una relación entre los propios investigadores, catedráticos, unas conversaciones directas con los productores que conocen muy de cerca la realidad. Y nos alegramos cuando usted hoy aquí nos ha dicho que se va a crear la mesa de sanidad vegetal, que se cree un grupo de trabajo permanente, que se pueda reunir en cualquier momento que surja cualquier problema. Y propuestas concretas también podemos hacer en esta comisión. Nos parece que mejorar la biodiversidad en Andalucía es fundamental, porque tenemos un problema de monocultivo. Hay que investigar más la investigación de los insectos, que son depredadores de los vectores, que es un método mucho más natural. Nos preocupa de que se hable de antibióticos con las consecuencias que se tienen. Aparte de que aquí está prohibido, va directamente a los consumidores. Y nos preocupa también que se hable de transgénicos. Tenemos que apostar cada vez por métodos mucho más alternativos y mucho más respetuosos con nuestro medio ambiente. Por lo tanto, creo que es importante empezar a hablar de medidas concretas que al menos intentemos de imposibilitar que esta bacteria entre aquí en Andalucía. Hay propuestas concretas del propio sector, de ampliación de los laboratorios rápidos, de constituir un grupo permanente entre la consejería, los técnicos y las organizaciones agrarias. Ya decía usted la mesa de sanidad vegetal, reforzar el control, extremar la precaución en el comercio del material vegetal sensible y dotar de presupuesto, claro que sí. Si no tenemos presupuesto, difícilmente podremos llevar a cabo estas medidas. Por lo tanto, señora consejera, nuestras dudas son dudas reales, que son dudas que tienen muchos ciudadanos y ciudadanas aquí en Andalucía. Gracias. El turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra para ello el señor Benzal. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, yo siempre le daba un consejo a mi hija cuando era estudiante, y es que para responder bien una pregunta, lo primero que hay que hacer es saber lo que te están preguntando y pararse a pensar.
Y permítame que yo haga mi ejercicio de oposición y quiera que la comisión arroje luz sobre lo que ustedes están haciendo. Y por eso y no hay que ofenderse por eso, como parece que ha ocurrido aquí con la señora portavoz del Partido Socialista, la señora Redondo. Pues claro que el partido del Gobierno en el Estado-Nación tiene las mismas obligaciones, las mismas o más, no me duelen prendas, o más que el Consejo de Gobierno en esta materia. Probablemente, pero es que yo comparezco ante la señora consejera y se trata aquí de ver qué hace la estrategia andaluza en la materia. Si quieren hablamos del Plan Nacional. He dicho simplemente que la estrategia es anterior a la modificación legal, que la modificación legal de la Directiva Europea, que es de diciembre, señora consejera, de diciembre, concretamente de la fecha 17 de diciembre de 2015, la 2015-2417, que modifica la 2015-789, eleva el listón de requisitos, obliga a determinar cuáles son los laboratorios, obliga a decir hasta qué tipo de muestreo visual hay que hacer, cómo se hacen las prospecciones, cuáles son los criterios por hectárea, todo eso se modifica. Y lo que queríamos saber es esos datos, y vaya por delante que le hemos reconocido que se ha hecho mucho, y lo único que pretendemos es que en la futura comparecencia que se haga sobre esta materia, porque desgraciadamente, como usted bien ha dicho, dará literatura esta cuestión, no solo en el olivar, en los cítricos, los almendros, en las plantas ornamentales, es un grave problema que está ahí, pues se nos den los datos que dice la norma, es decir, estos son los laboratorios, se han hecho tantos muestreos por hectárea, lo han hecho estos señores, este es el tipo de análisis que se ha hecho, esta es la formación que se ha dado a estos señores, y no es más que eso lo que hacía la oposición, pedir la información que la norma obliga, y no hay que ofenderse, y si el Gobierno del Estado de la Nación tiene que adaptar su plan, que lo haga, pero es que yo no interpelo a la señora ministra, yo interpelo a la señora consejera, y preguntar no es ofender, y vaya por delante que este partido lo que ha dicho es que está de acuerdo en lo que se está haciendo, que se está haciendo algo y que no hay que ser alarmistas. Pero ojo, señorías, es que ha habido una modificación legal. Eso es lo único que aquí trasladamos. Y no hay que ir al itumá. Esto es tan grave y tan importante de futuro que lo único que queremos es que se haga mucho. Y si le exigimos a la consejería, como dice la norma, que hay que decir en la estrategia cuál es la consignación económica que se destina al plan, porque lo dice la norma, pues queríamos haber escuchado. Miren ustedes, la estrategia la hemos modificado y la partida es 26 millones de euros, por decir un número, que no lo es. Y lo que no me valdría es decir que si la IFAPA tiene 50 millones de euros de presupuesto en investigación, cosa que todos sabemos del presupuesto del Consejo de Gobierno, queremos saber qué partida se destina a esto, así de sencillo. Esa es la información que pedimos en la consejería. Porque preguntar, y termino, preguntar no es ofender, señora consejera. Gracias, señor Benzal. El turno de intervención del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Redondo. Gracias, señora presidenta. Está claro, señora consejera, que esto es un trabajo coordinado, no queda otra, usted lo ha dicho, ¿no? Y que es un problema que nos ocupa sin lugar a dudas, porque si no, no estaríamos aquí hablando con tanta insistencia de lo que esto puede suponer para Andalucía. Es un problema muy serio, y usted lo ha dicho, desde luego, sin paños calientes ninguno. Es algo que puede afectarnos en algún momento para lo que estamos trabajando, está trabajando este gobierno, su consejería, y al que, bueno, pues esperemos que no haya que poner los medios en los que se está, como digo, de manera insistente, trabajando, ¿no? Pero como aquí no es cuestión de ni tú más o y tú más, sino que esto yo entiendo que requiere un trabajo coordinado, y usted lo explicaba con la carta que le enviaba a la ministra, ¿no?, donde decía nos ponemos a disposición para poder trabajar de manera coordinada con todos los recursos que podamos tener y para lo que se organice. Yo creo que está en la línea de trabajo, ¿no? Porque es una preocupación muy grave la que tenemos, muy grave y muy seria. Y por eso, entendiendo que quien tiene más responsabilidad tiene que tener, desde luego, más tareas, eso es así, ¿no? A nosotros nos compete la parte que nos toca, y al Ministerio igual, y a Europa, bueno, pues lo que le vamos a pedir al gobierno de España es que realmente el problema que puede suponer la entrada de la bacteria en España, pues como ya ha hecho Baleares, que sea tomado como un asunto de Estado, porque de hecho es que lo es. Y que hable con quien corresponda en Europa para que ese trabajo conjunto se pueda llevar a cabo, porque no hay otra, ¿no? Y que los medios que se están utilizando para atajar el problema,
como sería terminar con para la demarcación que se hace de quitar las plantas alrededor de los 100 metros cuadrados, ¿no? Bueno, pues también sería bueno saber de dónde proviene esa información que nos llega, o esa necesidad de llevar a cabo esa labor, ¿no? Porque eso supondría también desmantelar gran parte de la agricultura, de lo que tenemos, ¿no? Que es lo que está ocurriendo. En definitiva, señora consejera, usted ha dado datos en su segunda intervención, en esta intervención, muy claros, ¿no? Nos parece muy importante lo de la mesa de la sanidad vegetal, que se cuente con las mejores personas para investigar y trabajar, y lógicamente también con quien está a pie de obra, como son agricultores y agricultoras, ¿no? Ese trabajo coordinado que nos parece necesario, fundamental. Y desde luego, sobre todo, compartimos no solamente la preocupación que nos consta, sino la ocupación en la que ahora mismo está inmersa su consejería para atajar este problema, y esperemos desde luego que no llegue. Muchas gracias. Gracias, señora Redondo. Tiene el turno de intervención la señora consejera para cerrar el debate, con un tiempo de 5 minutos. Bueno, yo la verdad, en primer lugar, no me ofende. A mí no me ofende, señor Benzal, no me ofende sus reflexiones. Esto es un ámbito político y es verdad que aquí quiero decir que no nos faltamos el respeto normalmente, con lo cual que podemos discrepar y no me ofende. Y me parece que da usted muy buenos consejos a su hija. Dice que hay que pararse a pensar. Pues sí, eso es un buen consejo. Hay que pararse a pensar el contexto y de lo que se va a hablar, y yo creo que es un buen consejo. Y digo todo esto porque yo reitero que hay una modificación de la directiva que fue en 2015, hay otra modificación de la directiva en mayo de 2016, y le vuelvo a reiterar que usted no se preocupe porque, mire, le digo una cosa, y se lo he dicho antes y lo reitero ahora. Primero, el respeto y la colaboración institucional entre la Consejería de Agricultura y el Ministerio es por los cauces normales, y creo que es fluido y cordial. Pero es que, más a más, creo que, en concreto, el director general de Agricultura, de la Consejería de Agricultura y del Ministerio, Valentín Almansa, tiene una coordinación y además una sintonía en todos los temas, que usted tranquilo que nuestra estrategia está actualizada y está puesta en marcha. Dicho todo lo cual, pues con el mismo respeto y sin que se ofenda, pues también yo tengo que decir, primero, porque es de sentido común, y reitero que en este tipo de plagas, por mucho que queramos ponerle puerta al campo, la comunidad autónoma, ni esta ni ninguna sola puede hacer nada. Y en segundo lugar, mire usted, la Ley de Sanidad Vegetal dispone en su artículo 16 que en situaciones excepcionales con grave peligro de extensión de una plaga en el territorio nacional, como en la que estamos, la declaración de su existencia por la autoridad competente facultará a la Administración General del Estado para ejercer, en su caso, las funciones necesarias para la adopción de medidas urgentes tendentes a impedir de manera eficaz su transmisión, propagación al resto del territorio nacional, así como velar por la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas. Quiero decir que, por sentido común, por lo que todo el mundo puede entender de una plaga y por lo que establece la legislación, creo que este es un trabajo, fíjese que yo he sido muy prudente, que creo en los que todos tenemos que echar una mano. Y yo vuelvo a reiterar que bueno, que nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Yo no hablaba de generalidades, por falta de tiempo no he podido concretar, pero decirle que el IFAPA está participando en un proyecto que tiene una financiación de cerca de 7 millones de euros y que se enmarca dentro del programa 2020 de la Unión Europea específico de las xylella fastidiosas. Y además, investigadores del IFAPA están yendo a distintos países de la Unión Europea a hacer lo que corresponde a los científicos y a los técnicos, buscar las medidas que pueda haber para esta plaga como para otras muchas. Y reitero, hay también un grupo asesor que es científico y que es técnico, en el que están investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Córdoba, que además está la doctora Blanca Landa del Castillo, que está el catedrático emérito de la Universidad de Córdoba, Rafael Jiménez, que está investigador del IFAPA como Raúl de la Rosa,
responsable de patología de los laboratorios de producción sanidad y vegetal de Jaén, que está Magdalena Herrera del Mármol, que está, etcétera, etcétera. Un grupo científico y asesor. Y la comunicación con el sector, vuelvo a reiterar, estamos en contacto a través de la mesa de interlocución para la Xylella. Nos hemos reunido tantas veces como ha sido necesario y nos reuniremos tantas veces como ellos lo demandan o que nosotros consideremos que hay avance. Y además hay una mesa del olivar y además más a más se va a constituir, igual que constituimos la mesa de sanidad animal, una mesa de sanidad vegetal con un objetivo general de todos los temas de sanidad vegetal, pero obviamente el objetivo número 1 en estos momentos será la Xylella. Nada más y muchas gracias.